Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Tiodata. Vamos a analizar en el día de hoy un podcast del canal Más Allá del Silencio. Allí entrevistan pues la actualidad en este momento, y en Colombia pues ha sucedido lo que fue una tragedia hace unos 15-20 días entre el departamento del Tolima y el departamento del Quindío, donde una pareja de bogotanos, una pareja de influencers, decidió junto con su suegra pagarle a una agencia. Les dieron un dinero para que los llevara desde Bogotá hasta el departamento del Quindío y los ayudara, o los guiara a subir al Nevado del Nevado del Tolima, que está a 5.200 metros de altura. Mucha gente lo está haciendo últimamente, ya sea por moda, ya sea por, etcétera, pero lo que no tienen en cuenta estas personas es que hay que prepararse, hay que tener como un estándar o una preparación previa. Puede ser de meses, puede ser de años, porque para todos no es lo mismo que nos afecta el mal de altura. Entonces vamos a escuchar este podcast es de, como les dije, Más Allá del Silencio, todos los créditos a ellos, y vamos a analizar algo que yo también investigué y he estado mirando y he estado siguiendo este caso de cerca, y me animé a hacer un video para compartirles pues la opinión, obviamente, para las personas que todavía tienen algunas dudas de esta situación y lo que es el mal de altura, porque esto es, mucha gente lo toma como algo, no, sí, es normal. Los que han ido de pronto a Bogotá, pues está la máxima altura de Bogotá son 2.800, 2.500, promedio 2.400, esto es el doble de altura. Entonces ya en esas alturas el cuerpo empieza a actuar de manera diferente, te falta mucho el oxígeno, entonces básicamente te quedas sin oxígeno, así respires todo lo que quieras, que tu cuerpo se muere sin que puedas hacer nada, porque en esas alturas la inmediatez del momento es bajar completamente para que tu cuerpo obviamente empiece a recibir más oxígeno. Si no bajas y si no tienes oxígeno, pues básicamente te mueres, si te afecta. Entonces vamos a mirar este podcast y analizar los puntos más importantes. Aquí en este podcast traen a dos expertos que nos van a ilustrar más o menos lo que en teoría se debió haber hecho, y los errores que cometieron pues esta pareja y su suegra, y los errores también que cometieron Parque y la agencia, y toda esta cuestión. Entonces vamos a ir analizando y yo les voy a ir dando mis opiniones, porque yo también estuve investigando bastante sobre esta cuestión y no hay que tomársela a la ligera. Entonces vamos allá. Pau. Subir al Nevado del Tolima, o subir a los nevados, se ha convertido en una moda de tomarse la foto, y en muchas oportunidades sin darse cuenta del entorno, de los peligros, de la preparación, y también, por ejemplo, si el guía es el correcto y si están preparados para subir a la cumbre. Bueno, ese es el caso de Kevin Bocanegra, 25 años de edad, abogado, quien perdió la vida el 31 de diciembre del 2024 cuando quería llegar, y ese era su sueño, a la cumbre del Nevado del Tolima. Pero bueno, esto nos tiene que llevar a más reflexiones y no puede quedar esta muerte así como así. Hoy tenemos a Willo Garzón, él es guía profesional, deportista de montaña, con más de 32 años de experiencia. 25 veces ha llegado a la cumbre del Nevado del Tolima, y también ha subido, por ejemplo, a la Aconcagua, que es la montaña. Buen experto, tiene experiencia. Yo no tengo experiencia porque pues yo soy un flojo. No, mentiras. Yo estoy haciendo ejercicio, yo hago ejercicio, pero pues tampoco me voy a arriesgar mi vida de esa manera, ¿no? Montaña más alta de las Américas. Porque esto es arriesgar la vida, gente. Esto no es cualquier cosa. La montaña más alta de las Américas. Y con él está Mao Soler, guía profesional, más de 20 años de experiencia. Organiza expediciones, por ejemplo, al campo base del Everest. Está especializado en planificar rutas y también en evaluar riesgos y peligros. Gracias por estar con nosotros, Willo. Muchas gracias por la invitación. Lo que más queremos aquí es que la gente se lleve algo de enseñanza y de reflexión, sí, de este podcast. ¿Viste el capítulo de Kevin Bocanegra? Sí, lo recibí. Lo recomiendo que se lo vean, muchachos, muy bueno, muy interesante. Si de pronto tienen por ahí un tiempito libre, vean la entrevista que le hicieron a la novia y a la suegra de este muchacho. Lo pude ver hace ¿Qué sacas de eso? Muchas enseñanzas, ¿no? Desafortunadamente, cuando suceden este tipo de desgracias, llamémoslo así, de finales tan tristes, es cuando se comienza a evaluar qué es lo que está mal en el proceso. Entonces se empieza a encontrar errores, cosas que se pueden mejorar, cosas que deberían funcionar de otra manera para que esto no suceda. Y esto es, yo creo que lo que hay que sacar de positivo. ¿Qué errores como lo que has visto, con el testimonio de la novia, de Joyce y también la suegra? Errores como
acercarse a la montaña de pronto sin conocerla muy bien, sin saber a qué se va a enfrentar uno, sin saber realmente las condiciones. Eso es uno de los temas más importantes. Mucha gente va por, no, que es como un parque, como que, como ir a Salitre Mágico. Bueno, aquí en Colombia hay muchos parques así, Piscilagos, que dice, no, vamos allá, y es como que lo toman mucho de deporte. Esto no es cualquier cosa, muchachos. Yo estuve averiguando mucho, yo tampoco sabía muchas cosas y realmente es bastante riesgoso. Ahí se arriesga la vida cuando uno va hasta allá por esos lados. Realmente las condiciones difíciles, por ejemplo, que tuvieron acerca de las condiciones atmosféricas, del frío intenso que se siente allá, de un campamento en altura que también hay que saberlo controlar, de la hidratación adecuada para este tipo de actividades que definitivamente pueden pasar factura de mala manera como le pasó a este muchacho. Si van 12 personas y piensan subir a la cumbre, ¿cuántos guías deberían de tener? Si uno va a hacer alta montaña, ya debería tener por lo menos un guía. Empezando por ahí, muchachos. Se deben tener para un guía 2 o 3 personas. No se deben tener más. Estará a cargo de 2 personas, es decir, una cordada, que se llama técnicamente una cordada de 3 personas en la nieve. Si fuera otro tipo de actividad, se puede permitir más personas. Pero en este caso, para la actividad que se plantea, un guía y 2 personas a cargo. Nos subimos. Los guías y las personas a cargo. Igual como les digo, el podcast está allá, todos los créditos para Rafa Poveda, solamente estamos reaccionando, entonces para que vean los nombres y bueno, los entrevistados. ¿Y esto por qué? Por si acaso una emergencia, que no haya una sola persona o se pierden, cuentan. Sí, justamente, cuando uno está en una actividad de estas ya en alta montaña, en la nieve, en un glaciar, con un equipamiento específico para la actividad, entonces uno va encordado, que es el acto de que tú con tu arnés y llevas una cuerda que te ata, tú vas de primera cuerda como guía. Esto lo hacen ya cuando van a llegar a la cumbre, cuando ya hay mucha nieve y mucho hielo que tú te puedes resbalar, obviamente, que ahí como ven. Acá en esta parte las botas son con grampones que son los que se adhieren a la nieve y no dejan que obviamente pues te resbales, porque si vas con zapato normal, bota normal obviamente, y aún así la gente se cae y se resbala, y para eso es esta cuerdita de acá que ayuda a que si se cae uno, pues entre los otros 2 que van o 3 puedan sostener y que no se caiga, obviamente, que no se desviva. Recuerda como guía y te ata a las otras 2 personas. Deben sí o sí haber tenido también un briefing, una explicación previa de cómo utilizar estos equipos y cómo actuar y caminar, otra serie de cosas, ¿no? Pues en alta montaña, pero en definitiva, tú vas con esas 2 personas sabiendo que pues, las vas liderando y que si a ti te pasa algo o a alguna de ellas 2 les pasa algo, puedes reaccionar de la forma en que estás capacitado para poder propender por superar ese riesgo o ese evento problemático y llevarlos a salvo nuevamente de regreso a casa. Si tú llevas muchas más personas, pues la capacidad, las cargas, la fuerza, cosas de física básica, pues tú no vas a poder responder, no vas a poder utilizar adecuadamente los elementos y todo se sale de las manos. Willow, ¿y sí o sí se debe contratar personas locales, guías, gente que ayude, que conocen la montaña más que uno, por ejemplo? Salvo que las personas se estén preparando para un reto mayor y tengan mucha experiencia, que los hay también, deportistas aquí en Colombia que son muy fuertes, que van para el Himalaya o van para la Cordillera Blanca aquí en Sudamérica, que son retos mayúsculos. Ellos son conocedores y ellos pueden moverse por la montaña muy bien. Tiene que hacerse esa como división, ¿no? De la parte como tendiendo hacia el turismo y de la parte de los deportistas que conocen la montaña y que saben a qué se van a enfrentar y que asumen los riesgos. Sin duda, es fundamental, y de hecho es requisito de Parques Nacionales Naturales. Para entrar allí, en la página está toda la información de ellos, y es que hablábamos, por ejemplo, de los arrieros. Ellos son parte de un proceso más grande, que es que hay unas agencias operadoras de turismo de montaña o de montañismo allí para la zona. Entonces, por ejemplo, los que estamos aquí en el centro del país o en cualquier lugar del país, el protocolo es que tenemos que contactarnos con ellos, porque ellos son los que hacen la operación allí en la montaña, porque son los que conocen la zona. Y ese paso no se puede saltar nunca. Entonces, siempre hay que apoyarse en ellos, porque ellos son los que contactan ya después sus arrieros y contactan la comida, la alimentación, bueno, todo. Bueno, gente, los arrieros son estas personas que tienen un caballo o una mula para llevar equipaje, ya sea equipaje de alta montaña, como lo que son grampones, cuerdas, como lo que son... Es pesado. Joyce en su podcast, cuando estuvo aquí mismo, dice que solo el de ella pesaba 20 kilos y que la agencia no contrató ningún arriero, ninguna mula para llevar toda esta carga tan pesada y tan dura. Entonces, a pesar de estar subiendo uno y llevar más peso, pues obviamente el cansancio es mucho más. La logística interna. Entonces, sin duda ese paso no hay que saltárselo. Y la responsabilidad de ellos no es ser rescatistas. No. Ellos no son rescatistas, son gente de montaña, son campesinos incluso, que están por ahí, que tienen su mulita o su caballo y con eso trabajan y se ganan la vida. Ellos no tienen conocimiento de primeros auxilios ni nada de eso. Pero pueden colaborar. Claro. Una cosa son los arrieros, que lo mencionábamos, ellos tienen que hacer otra labor, que es transportar cargas, maletas, lo que sea. Pueden colaborar, por supuesto, pero no es su responsabilidad ser rescatistas. Y ya los guías locales o las agrupaciones locales de guianza pues tienen también unos protocolos que activan en el momento de alguna circunstancia como esta para
pues ver de qué forma realizan un rescate. ¿Y estas fincas sí están preparadas en temas de primeros auxilios o, por ejemplo, de comunicaciones? Ellos prestan un servicio, es un puente. Ellos tienen equipos de radio, en la mayoría de las casas lo tienen y están comunicados entre ellos. Uno cuando se queda ahí se da cuenta que se están comunicando permanentemente entre las casas diciendo para allá iban tantos muchachos, por lo menos hay una información que les sirve para saber quiénes se están moviendo en la montaña, porque también puede pasar no necesariamente este tipo de accidentes, sino hubo 5 muchachos que salieron para allá esta mañana y no han llegado. ¿Qué pasó con ellos? Se perdieron en medio de la niebla, después aparecieron en un pueblo, en otro lugar completamente diferente porque simplemente no sabían ubicarse bien en la montaña y perdieron el rumbo. Esas cosas también se dan mucho en la montaña. Pero por lo menos para esto hay como un canal de información que para ellos es muy útil y que les sirve para estar comunicados con los guías permanentemente. ¿No debería ser robustecido, por ejemplo? Sí, eso sí. Debería haber más puntos en la montaña y que sobre todo hay temporadas en las que se pierden las comunicaciones y pueden pasar 6 meses en que no restablecen el servicio porque no ha subido el técnico, porque no han autorizado todavía en la alcaldía de tal lugar o la gobernación no ha autorizado o estamos en el cambio preciso de alcaldías, entonces no han hecho el empalme y el nuevo alcalde no conoce de esto. Ese tipo de cosas pasan aquí porque es el tipo normal de cosas que pasan en Colombia. Entonces esas cosas deberían tener un plan de contingencia porque aquí estamos hablando de errores que cuestan vidas. Entonces eso es muy importante. Vamos a hablar más que todo de turistas, no de profesionales que van a llegar al Everest. Se pueden contratar mulas y gente que te va llevando ese gran peso y para que la travesía de por sí debe ser extenuante, Sí, claro. para que te dejen eso casi en la base del glaciar. Justamente se debe hacer una planificación previa, bien hecha, y estas personas están capacitadas en hacer eso y uno ya tiene unos acuerdos previos en decir, mire, mis etapas con mi grupo, con este grupo que llevo, van a ser de X a Y, a Z, a A, a B, ¿eh? Y los ritmos más o menos tienen que ir también pues muy calculados. Es normal, a ver, uno cuenta con unas... Bueno, aquí voy a hacer un inciso y es que para uno empezar a subir, si usted nunca ha subido una montaña, a usted le puede dar algo que llama soroche acá en Colombia o le puede dar algo que llama mal de altura. ¿A qué se refiere ese mal de altura? Que entre más usted va subiendo, el oxígeno va disminuyendo y usted necesita, todo su cuerpo necesita oxígeno. Eso que usted respira, la sangre va a todas las partes del cuerpo y lleva ese oxígeno. Cuando a usted le falta ese oxígeno, a usted le empieza a fallar el cerebro, el pecho, empieza a vomitar, empieza a sentirse súper mal. Y ese es uno de los indicadores para uno decir, hey, algo está mal y es esto. Entonces estuve viendo unos videos del Himalaya, allá donde realmente es muy duro. Una youtuber española empezó a subir y fueron 12 días en los que desde que inició hasta que llegó a lo más alto que pudo haber llegado. Obviamente ella no fue a escalar el Everest porque para eso es una preparación muy brava, sino que llegó al campamento base y ella duró 12 días desde los 2000 más o menos 400 metros, que es la ciudad principal que se llama Lukla, pueden buscarlo, eso es en el Himalaya. Lukla se llega solo por avión y desde ahí empezó a subir a pie porque ya no sé, o sea, eso es por helicóptero o a pie, donde se comunican las distintas veredas o distintos pueblitos y van en ascenso y en cada pueblo se queda 1 o 2 días o a veces hasta 3 para ir que el cuerpo se vaya aclimatando, porque no se puede subir de tope una sola vez, una vez que no estás acostumbrado a esto. Entonces es importante saber esto porque ella subió obviamente hasta los casi, no estoy seguro, 6.000 y punta de metros. Pero lo hizo paulatinamente durante 12 días. O sea, no se fue así. Incluso así le dio durísimo. Le dolía la cabeza, vomitaba. Y entonces el guía, solo un guía para ella, solo uno. Y no fueron a escalar el Everest, solo un guía. Y el guía obviamente estaba ahí con ella, monitoreándole con un aparato el oxígeno en sangre, o sea, con un aparatico. Y si mostraba niveles obviamente no permitidos, obviamente tenían que empezar a bajar. Pero bueno, ella aguantó y bueno, ya después les sigo contando. Condiciones ideales en la montaña, en la que vas a tener un clima promedio, pero eso nunca se da, o normalmente no se da. Entonces seguramente un trayecto que tú esperabas hacerlo en 6 horas puede que se tarde 8, 10, 12. Pero ese tipo de cosas tienen que ir también dentro de esa evaluación de riesgos y saber para que si tú estás mandando elementos de comida, de alimentación o de abrigo o una carpa o lo que sea con los arrieros, pues tendrías que tener también otros elementos que tú mismo cargues para que puedas solventar alguna emergencia como esta. Eso como lo hacen en otros lugares, por ejemplo la Aconcagua. Es mucho más turístico que el nuestro. Sí, tiene una carga muy alta, sobre todo en esta temporada que es el verano, en el sur. Va muchísima gente, el campamento base por lo menos parece una ciudad de carpas. Podemos estar hablando de 250 carpas aproximadamente de gente que está intentando hacer cumbre. Entonces ellos contratan los servicios con una empresa local que se encarga de llevarles los equipos hasta el campamento base. Ellos solamente van con sus cosas para el día y llegan y encuentran todas las cosas, arman su campamento ellos mismos, ellos no los contratan para que les hagan todo. Ese fue uno, yo creo que de los errores principales. La agencia que contrataron esta pareja no contrató ni mula, ni nada, ni un caballo, nada. Todo lo llevaron ellos
a la espalda. Ella misma lo cuenta en el podcast, son 20 kilos y después, cuando el muchacho se empezó a sentir mal, que ya estaba horrible, le tocó a ella. Eso es muy, muy, muy bravo. He visto que la critican mucho, pero de verdad que nadie sabe lo que vivieron allá, nadie se sabe nada, muchos la critican. Obviamente ella tuvo errores, pienso yo que ella también tuvo que ver, pero fue todo errores de todos, de la agencia, de las fincas, de ella. Todo fue una cadena de errores que se desencadenó en esta tragedia, muchachos. Les hagan todo, sino solamente para que les transporten el equipo. Cuando ellos llegan a su campamento y ya está. Y ahí en el lugar hay ciertas condiciones, hay como carpas restaurante, hay equipo médico que está pendiente de la gente, o sea, tiene unas condiciones. Vea, es diferente, donde él es, no sé de donde él sea, no, creo que me perdí, pero donde él es, vea, hay equipo médico en cada finca, bueno, en cada campamento, no sé, diferente. Tratar de una mini ciudad. Entonces así son las condiciones en este tipo de expediciones. Y ahí quiero pasar a algo que me llama la atención. Si yo soy un gran deportista, voy al gimnasio, subo a Monserrate, que se me... Eso no es suficiente, muchacho. Diferente. El muchacho tenía 25 años, iba al gimnasio, era deportista, senderista. Tiene muchos videos en Instagram sobre lo que hacía y era una persona que uno piensa que está preparada. No se trata de eso no tiene nada que ver. Es tu cuerpo cómo reacciona a la falta de oxígeno, básicamente. Realmente lo más alto que hay por aquí cerca. Monserrate, en Bogotá. Estoy listo para ir al Nevado del Tolima. No, mira, pues es que es complejo porque, claro, eso te da una base. Sin duda alguna, esa actividad física te da una base importante y muy buena para poder afrontar un reto de estos. Pero si estamos hablando nuevamente, insisto, del tema de alta montaña, es decir, afrontar un glaciar y afrontar un intento de cumbre, eso tiene otras consideraciones que deben tenerse en cuenta, como también capacitarse previamente en este tipo de cosas, en un manejo de equipo como estos. Y eso solo se da en un escenario natural también, como el que yo voy a enfrentar. Entonces, pues sí, entrenar un buen cardio y tener de pronto una buena fuerza física ayuda, pero si tú no sabes y no eres consciente de cómo manejar un equipo técnico adecuadamente y no eres consciente de las condiciones meteorológicas y de terreno con las que te vas a encontrar realmente ya allá, es muy fácil que la cabeza te juegue malas pasadas y que tú mismo no puedas entender y comprender de qué va lo que uno está haciendo y ya pues todo empieza a ir para atrás. Es un buen arranque. Exacto. Es un buen arranque. Pero uno necesita, aquí en Monserrate está a unos 3.150 metros. Y allá vamos a estar a más de 4.000 metros y llegar hasta 5.000. Entonces no sabemos cómo se va a comportar nuestro cuerpo en esa altura, cómo vamos a soportar el frío, las largas horas de caminata, cómo vamos a asimilar el hambre. Si nomás usted camina en parte baja, usted camina, póngale 5 o 6 kilómetros, queda jodido. Ahora, allá, altura, falta de oxígeno, así, y sin poder descansar como uno quisiera, digamos acá en la casa uno, ¿Cómo vamos a contemplar el que esté lloviendo todo el tiempo y no podamos ver nada? La lluvia, la visibilidad. No, es que hay muchísimas cosas en contra, muchachos. Visibilidad cero. Eso es un componente que lo maneja la cabeza. El entrenamiento, estamos trabajando la parte física, pero si uno se desmorona ante toda esta cantidad de contingencias que se pueden presentar, se desmorona uno. Entonces no pesa tanto al final. Sí es importante, lógicamente, para tener como, digamos, un rango bueno de poderse mover por la montaña, pero la cabeza es muy importante. Y sumémosle a esto que claro, el entender, insisto, de qué puede pasar allá, porque, por ejemplo, pues en la historia que nos atañe, pues ella pudo subir a esa cumbre y volver, es decir, su estado físico le dio. Exacto, ella pudo, imagínense, se supone que las mujeres son un poco más, a ver, no quiero sonar machista, pero son un poquito más de contextura más débil, pues por su morfología, por su biología como tal, y ella sí pudo. Entonces quiere decir que él también podía, pero a él le afectó esta cuestión del oxígeno. Le afectó mucho más. Entonces, para que vayan viendo de que ella pudo, y creo que la suegra también pudo. Y el muchacho, como lo pueden ver en la entrevista, él se quedó abajo como a 6 horas, solo en una carpa. Que eso es uno de los errores que vamos a comentar más adelante de la novia y de las personas que iban, porque eran muchas personas. Entonces esto es una cosa que es inconcebible, o sea, es increíble que una con la preparación que tiene ella sea capaz y él no. Entonces eso es para hacerlo mirar, o sea, no todas las personas pueden hacerlo, no todas las personas pueden subir para poderlo hacer, pero seguramente él no entender que unas condiciones de base como las que tenía el novio, con gripa, con tos, con tal, eran síntomas de algo mucho más grande. Entonces, exacto, pensaron que era gripa, creo, y no era así, era el mal de altura, el soroche, como le dicen. Eso es simplemente una preparación previa, que pues es parte de una preparación integral, que no solo es hacer cardio y pesas. Y ahí pasemos a algo importante. ¿De quién es la responsabilidad? Y ojo que
No quiero acusar a nadie. Muchachos, yo pienso que la responsabilidad es de todos, tanto de la agencia, tanto del guía. La agencia por no mandar más guías. La agencia por no ahorrarse un poquito de pesos. Ahí asumo que fue así porque uno contrata todo desde una vez. Porque no creo que ellos se hubieran querido ahorrar que póngale 500.000 pesos en 2 mulas o 3 que les llevaran el equipo. Entonces, culpa de la agencia, culpa del guía que iba con la novia, según Joyce Ramírez, iba con la novia y ella se quedó atrás. Entonces, culpa de él también, culpa de la novia por dejarlo solo justo antes de la cumbre, bueno, a 6 horas. Y todo mal. O sea, la responsabilidad no solo recae en la agencia ni en las fincas, sino también en ella. Ya discutir porcentajes o no, pues ya es cuestión de cada uno. Pero yo pienso que todos tuvieron que ver para que esto terminara de la manera en que terminó. Alguien que confió en un guía y seguramente no leyó mucho, y ese guía era el que los iba a llevar, y debió haber, por ejemplo, haber leído mucho más de todos estos peligros del mal de montañas que es que vea, la gente no lee, la gente, por lo menos estuve viendo también otros muchachos que subieron 2 días antes. Los muchachos son 2 o 3 y grabaron todo también, bueno, la mayoría. Y cuando iban a hacer cumbre, al dueño del canal, a uno de los dueños del canal, le dio justamente los síntomas que le dio a Kevin Bocanegra. Lo que pasa es que no le afectó, o sea, sí le afectó, pero se aclimató rápido. Entonces, ellos siguieron subiendo a pesar de que el cuerpo ya le estaba diciendo, él cuenta ahí que había vomitado el día anterior o ese mismo día. Entonces eso es una alarma gravísima de que si usted sigue subiendo, su cuerpo no va a aguantar y que usted no puede bajar eso como si fuera en un helicóptero. Y usted le toca bajar paulatinamente y el cuerpo no le va a dar tiempo. Entonces eso es algo gravísimo que la gente no sabe y que la gente dice, no, es que me siento mal, pero yo voy a continuar. No tiene nada que ver, muchachos. Que llamamos acá. Pero cuando se sintió ese primer dolor y ese primer... Ahí va, cuando se sintió el primer dolor, ahí. Esa primera gripa, ¿qué tuvo que haber sucedido ahí? Esas son cosas que se tienen que estar chequeando constantemente. Hay varios síntomas, no solamente viene el dolor de cabeza. Es que nomás el cuerpo le da a uno la señal. Igual como les digo, en el video de esta persona que estuvo en el Himalaya, ella tenía, el guía tenía un aparato que mide el oxígeno en sangre y se lo medía cada día de por medio o cada día según los síntomas que iba viendo en ella, porque ella también le dio dolor de cabeza, ella le dio diarrea, le dio vómito. Entonces oxígeno en sangre, vamos a quedarnos aquí 2 días y vamos a subir durante 2 horas y va a bajar, o sea, no subir sino a estar ahí en el pueblito durante 1 o 2 horas haciendo actividad física para que el cuerpo se vaya aclimatando. Pero no de una vez subieron, 12 días duraron, obviamente allá es mucho más alto y mucho más duro, pero aquí por lo menos debieron hacer unos 2 días o 3 días de aclimatación, obviamente, para evitar eso. Dolor de pecho, dificultad al respirar, a veces mareos, pérdida un poquito también del equilibrio, no se duerme. Hay dolores de cabeza que no se van ni con pastillas siquiera. Entonces todo eso se va asociando en un mal que en altura, desafortunadamente, va a peor muy rápidamente. Entonces esas son cosas que le van dando a uno un indicativo de que hay que tomar acciones con respecto a eso. ¿Acciones como subir? Estamos en la primavera, simplemente que estamos por debajo todavía de la cota de 4.000. Digamos que en el caso de las altas montañas se habla de los 7.000 metros como para empezar a preocuparse. En los Himalayas, digamos así, aquí es la cota de 4.000 más o menos. Entonces, subir más de 4.000 metros ya nos estamos exponiendo y es mejor permanecer en un lugar que además tiene comunicaciones, que tiene camas, que tiene la forma de poder pedir ayuda a la parte baja, que en este caso sería el Valle de Cocora, y poder hacer que se movilicen mulas para poder evacuar a alguien, en caso de que se complique la situación. Pero ya subir de ahí ya es ponerse uno en riesgo, sabiendo que el deterioro, si en este caso era un edema pulmonar, es muy rápido. Y alguien dice, no, pero es que yo quiero subir porque es mi sueño y solamente una gripa. Se impone el guía. Totalmente. El criterio del guía. Se impone el criterio del guía. El criterio del guía tiene que, porque el guía es el líder de la expedición, es el que tiene que entender que la vida de una sola persona no puede arriesgarse por cumplirle el sueño a 10, 11 más. Y me gustaría volver entonces a cómo debemos prepararnos. O sea, que es subir a Monserrate o es ir escalando poquito a poco. ¿Cómo se prepara uno para realmente pues, poderse tomar la foto también allá en el Nevado del Tolima? Pues a mí me ha pasado que me llaman a veces personas y me dicen, a mí me han dicho, Willow, que usted me puede llegar a la cumbre del Nevado del Tolima.
Yo les digo, cuéntenme un poquito de su historia, qué ha hecho, a dónde ha ido, a dónde ha subido otros nevados, ha estado donde ha ido el Cocuy, ha subido a 4.900 metros a tocar nieve, algo así. A veces me dicen, no, yo pues he estado en Tayrona, he estado en Caño Cristales, he ido a los cerros de Mavecure. Entonces, bueno, pero esos son ambientes selváticos, es muy diferente, pero ha estado en altura, ¿cómo se ha sentido? No. Entonces yo les digo, mire, como recomendación, yo les digo, siga su entrenamiento, que a veces es un entrenamiento bueno, eso que dice Rafael de subir a Monserrate, de estar metiéndose aquí por los cerros orientales o de pronto visitando alguno de los páramos que tenemos aquí cerca. Pero también piense que mientras tiene la experiencia suficiente para intentar una cumbre tan avesada, digamos, como es el Nevado del Tolima, puede hacer uno intermedio que puede ser el Nevado Santa Isabel. El Nevado Santa Isabel es una montaña que se puede hacer en un día. Se hace una aclimatación, ojalá previa, y después Yo les decía la aclimatación. Los locales lo llevan a uno en una sola jornada hasta la cumbre y vuelven y bajan. Y puede haber partido de una ciudad grande para dormir en la misma ciudad grande, minimizando ese riesgo de que de pronto le aparezcan afecciones que lo puedan de pronto incapacitar con cosas más graves. Y de ahí a subir al Nevado tiene que esperarse ¿cuánto tiempo? No, simplemente que haya como un proceso, o sea, no nos saltemos la primaria, hagámosla, no pasemos directamente al bachillerato, no tenemos que ir todavía a un Nevado del Tolima, sino primero hagamos una travesía. Vámonos a caminar, no sé, a cualquiera de los páramos donde hoy en día se organizan travesías por aquí cerca, al páramo de Sumapaz, al páramo, al mismo Chingaza que tenemos aquí tan cerca. Vamos ahí para ir poco a poco mirándolas. Yo estuve en Chingaza, muchachos, y allá es complicadito, y eso que no es tan alto, y yo estuve allá y es duro. Ahora ya me imagino por allá, uy, no. Condiciones, durmamos en carpa, a veces van directamente sin haber dormido una sola noche en carpa, y eso es parte de los problemas que después se presentan cuando ya se hace sin haber tenido esa experiencia previa. ¿Deben tener, por ejemplo, exámenes de oxigenación o, por ejemplo, pruebas de fuerza o eso no? Pues realmente es mucho más el ser conscientes de que mi estado físico está bueno, está bien para poder enfrentar ese reto. Y saber que no tengo unas condiciones previas de estar enfermo, de venir con una crisis crónica, de una gripa o una infección crónica, porque sí o sí seguramente eso me va a pesar mucho, me va a costar físicamente ya en una aventura de estas. Pero pues claro, ya una expedición mucho más compleja, una montaña mucho más alta, seguramente no, sí o sí necesitamos exámenes ya más detallados. Para estos eventos, pues no, a no ser por recomendación médica, insisto, por condiciones previas que uno tenga, ¿no? Que uno tiene una enfermedad de base y que necesite, no sé, yo sufrí de asma hace tantos años, sería bueno revisar cómo estoy frente a ese tema y cómo estoy oxigenando y tal, eso es diferente. De hecho, en la página de Parques, si uno revisa, hay unas preexistencias que ellos dicen, pilas si usted ha sufrido de esto, y hay un listado que es bastante extenso además, que podrían imposibilitar subir a muchísima gente, pero que sí hay que tener en cuenta para saber, a pesar de que yo tengo eso, he estado haciendo esto, luego de pronto sí lo puedo hacer. Pero sí es tener en cuenta todas esas recomendaciones y esas preexistencias que pueden hacer o imposibiliten definitivamente que uno pueda subir a un nevado. Hablemos del edema pulmonar porque hace unos años también ahí hubo una noticia de alguien que falleció, pero que llegaba de Cartagena, o sea, al nivel del mar. Cuéntanos un poco sobre eso y de qué se trata ese edema pulmonar y lo que tenemos que tener en cuenta para estar prevenidos. Claro, mira, de hecho hay una rama específica que es la medicina de montaña, hay médicos que se especializan en esto, en las grandes expediciones, pero en general el edema, digamos que para fines prácticos es que el aire que respiramos nosotros tiene diferentes gases, uno de ellos es el oxígeno, alrededor de un 21% es oxígeno. Y cuando uno respira a una altura como estas, o mucho más bajo, pues los pulmones y los alveolos de los pulmones actúan captando ese oxígeno de una manera normal y por eso tú puedes respirar normal, así tu vida normal, sin ninguna cosa pues, diferente a lo que uno siente normalmente en el día a día. Cuando subimos en altura, por el tema de la presión atmosférica, entonces pensemos en que cada uno de estos gases es como un globito y están en una caja perfectamente diseñada, que están ahí muy bien encuadrados y pegados unos con otros. Cuando ascendemos en altura es como si esos mismos globos los metiéramos a una caja mucho más grande, entonces hay más espacios y el mismo oxígeno, el 21%, sigue estando en el aire, pero los alveolos de los pulmones no lo captan de la misma manera. Entonces, por eso uno empieza a respirar más rápido, porque el cuerpo necesita captar más oxígeno, es decir, hacer más esfuerzo. Y de allí, pues, si no hay una buena hidratación y si no hay unas condiciones, lo mismo, si yo tengo una condición, yo puedo haber entrenado mucho y ser un duro en la montaña, pero si ya tengo unas condiciones genéticas, epigenéticas o vengo con otra enfermedad de base que yo no tenía ni idea, puedo también empezar a desarrollar más de altura. O sea, esto no solo es para los principiantes, ¿sí? Insisto, hay montañistas muy bien formados que les puede dar edema, pero pues ya entienden y saben cómo entender su cuerpo y ver esas señales. Entonces, lo que mencionaba Julio también hace un rato, es un proceso que empieza a ser progresivo de manera muy rápida. Y pues lo más funcional, lo primero que hay que hacer es bajar de altura para que nuevamente esa caja que te cuento grande que tiene los 4 globitos vuelva a ponerse más pequeñita y el oxígeno empiece nuevamente a aportarse de la manera en que debe aportarse el cuerpo. Y usualmente cuando eso sucede, ya no le puedes decir a esa persona que vuelva a subir. Hay que dejar un tiempo prudencial y que le hagan exámenes para saber. Nosotros lo hemos sufrido con compañeros de nosotros. Afortunadamente, a mí no me ha pasado todavía. Uno sufre mal de altura. En el Aconcagua lo sufrí. Un par de días que tuve que adaptarme. Para eso son los días previos para, en estas montañas que son mucho más altas, tomarse una aclimatación adecuada.
que es subir y bajar, acostumbrar al cuerpo a esa altura que está, para que el cuerpo no tenga esas reacciones precisamente. Claro. Pero sí lo sufrimos con otros compañeros que han tenido el mal de altura y como dice Mau, es un mal que muy rápidamente evoluciona hacia mal, hacia peor. Entonces es algo que tiene que tener uno muy en cuenta siempre y que hay una recomendación que es muy importante y que nos daban, por ejemplo, nosotros en el Aconcagua, y es la sobrehidratación. Nosotros nos decían, si no han tomado 5 a 6 litros diarios de agua, están mal. O sea, ni vengan a hablar con nosotros, porque ustedes tienen que estar orinando completamente transparente, que esa es una forma de minimizar, no quiere decir que no le dé a uno, sino de minimizar los riesgos. Claro, porque el agua tiene, pues, obviamente oxígeno, y eso ayuda, entre comillas, y más lo corrobora aquí el hombre. Tema pulmonar. Y es un tema que me puede dar a mí, le puede dar a Rafael, le puede dar a cualquier persona, le puede dar al mejor montañista que tenemos aquí en Colombia, al Fercho, subiendo cualquiera de los Himalayas, porque no hay un origen conocido, específico, que diga, a usted no le va a dar, a usted sí, sino que puede aparecerle a cualquier persona. Y simplemente hay que darle manejo, y muchos de estos montañistas que lo han sufrido vuelven después a las montañas después de que lo han examinado bien y no han encontrado de pronto una preexistencia de otras cosas que lo puedan estar causando. Lo que me está diciendo usted es que pudo Kevin haber estado deshidratado y por eso era que salía tanta líquido amarillo de su nariz. Es posible que eso lo haya acelerado. No necesariamente esa es la causa. Es lo único. Sí, es posible que él estuviera desarrollando un edema, que eso hubiera ayudado de pronto a ralentizar un poquito el efecto. Y lo mismo lo que mencionan ahí de lo que nosotros escuchábamos, sí sabían los arrieros de este tema porque tenían un... Bueno, muchachos, ¿qué les pareció? Voy a dejarlo hasta acá, este video. Si les gusta, pues me dicen y les subo ya la segunda parte de lo que queda. Pues básicamente se ha dicho bastantes cosas interesantes. Entonces yo voy a dejarlo hasta acá para que ustedes analicen, me comenten en la caja de comentarios qué opinan, si están de acuerdo, si no, quién tuvo la culpa, toda esta cuestión, y obviamente pues que ustedes tengan muchísimo cuidado obviamente a la hora de hacer estas travesías y estas cosas que son tan riesgosas. Yo por lo pronto me despido. Si de pronto quieren otro videito o la terminación de este, con mucho gusto, y les comento más datos curiosos sobre lo que estuve investigando, que es un youtuber que estuvo prácticamente intentando subir al Everest y me vi todo el documental y es bastante interesante. Entonces yo lo dejo por acá, muchachos. Suscríbanse y denle like a la campanita.